Es el turno del antropólogo e historiador en más de 30 años de investigación. Ha trabajado sobre las culturas indígenas del norte de México, los movimientos sociales en la historia latinoamericana, la historia empresarial mexicana y la formación de los intelectuales en el siglo XIX. Trabaja para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace poco más de un cuarto de siglo. Con el tema Las izquierdas en su laberinto, le damos la bienvenida al maestro Ricardo León García. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y vamos a tratar de algo que suba a la cartera. Bien, el título de este trabajo, La izquierda en su laberinto, es una copia casi infiel el título de una ponencia que después se convirtió en un artículo de José Bordenberg, que así se llamaba, La izquierda mexicana en su laberinto. Me parece correcto la figura de poner en el laberinto, equipararla con un laberinto, aunque no estoy de acuerdo con muchas de las posiciones de Pepe Bordenberg. Bien, agradezco a Samuel Schmidt y al doctor Marcelo González y a todo el personal de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua haberme invitado y el trato que nos han estado dando desde Ciudad Juárez. Comenzamos a sentir esto y sobre todo porque me parece vital hablar de un asunto, este asunto de las ideologías, para continuar una discusión necesaria acerca de la reconstrucción del Estado mexicano o definitivamente comenzar a elegir uno nuevo. De lo que sí estoy seguro es que no podemos esperar a que la situación actual se quede sin cambios. Continuar en la misma tónica no nos lleva más que al desastre. El debate ideológico es fundamental para definir el nuevo rumbo que debe tomar el Estado nacional. Lo que yo vengo a exponer aquí quizá no contribuya ni a la reconstrucción, ni a una construcción, nada de eso, pero es urgente saber con quién hemos de contar y desde cuál parte del político han de actuar las diferentes fuerzas que hoy se expresan en el ámbito político mexicano. En primer lugar, es necesario definir a la izquierda o las izquierdas. Wikipedia, que es el escenario más consultado en el mundo, nos deja una verdad que ya podemos considerar de perogrullo, derivada de la experiencia revolucionaria francesa a finales del siglo XVIII. No la voy a repetir. Hoy las izquierdas, porque no se trata de una monolítica expresión política, representan un arco de posiciones que tienen a la multitud. Pocos militantes de las izquierdas mexicanas podrían definir en este momento qué significa tener una posición de izquierda. Ahora bien, dependiendo de la coyuntura y del ánimo, se etiquetan posiciones y personas como de izquierda. Beatriz Paredes pretendió en cierto momento definir al PRI como un partido de izquierda. Felipe Calderón alguna vez se autodefinió como un hombre de izquierda. Algunos analistas y empresarios se lo creyeron, basta nada más esas anécdotas del México kafkiano para demostrarnos que hablar de la izquierda es referirse a muchas cosas y a ninguna al mismo tiempo. Esa paradoja está relacionada con la idea de este simposio sobre las ideologías y su vigencia en el mundo actual. He de decir que cuando hablamos de ideología, provocamos cierto escozor entre el auditorio, nos da miedo el concepto. Ideología se piensa como algo malévolo, y más ahora cuando el pragmatismo y el utilitarismo privan en la mente de quienes nos dirigen
de quienes nos comunican y de quienes nos piensan. Con ánimo de lograr cierta claridad, consideramos aquí a la ideología solamente como un sistema de conceptos y empeños compartidos colectivamente por un grupo dentro de un conglomerado social y siempre en contraposición con las de otros, con la intención y seguridad de que las cosas pueden cambiarse, al menos el miedo puede disminuir con esto, los pensamientos pueden sintetizarse para buscar una buena definición y proponer objetivos y el camino que ha de seguirse para lograr un cambio o pertrecharse con ideas para evitar que este cambio suceda. También quienes buscan que las cosas se queden mantienen una ideología. Hay ideologías suficientes para todas las intenciones posibles y, como bien dice Diego Velázquez, todas estas basadas en la religiosidad de los individuos. También siguiendo a Diego Velázquez, bueno, pues, si yo voy a hablar de la izquierda, pues voy a hablar de otra de las posiciones conservadoras en el México contemporáneo. Daniel Bell decidió a finales de la década de 1950 que las ideologías habían llegado a su fin después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre a partir de una óptica muy doméstica dentro de las sociedades industrializadas y con claras intenciones de generalización ideológica en sí mismo, la tesis de Bell hizo mella en el mundo intelectual de esa época y la trascendió. Para este sociólogo, investigador emérito de la Universidad de Harvard, como para muchos estadounidenses que se creen intelectuales, la banalización de sus aseveraciones basadas en observaciones superficiales de la realidad llevan a la confusión a sus lectores, sobre todo a quienes son fieles seguidores de la superficialidad y la banalización. La política en el mundo no se comporta como suceden las cosas en Capitol Hill y los jaloneos entre sus ocupantes en la Casa Blanca. Allá, la confrontación se da entre posiciones ideológicas similares. Se discuten formas, pero en el fondo siempre se trata de lo mismo. La ideología no es diferente, no difiere. Las contradicciones de fondo son con respecto a las visiones del mundo expresadas fuera del gran círculo de poder de la nación más poderosa del mundo y que además pudieran representar un riesgo para los intereses que siempre han defendido. Muchas veces no se dan cuenta que el mundo es realmente mucho más complejo que eso, aún dentro del propio territorio de ese país. Posiciones ideológicas distintas en el ámbito local de los Estados Unidos suelen presentarse, pero no llegan a dominar la esfera del intercambio de perspectivas en un medio bipartidista tan cerrado. Pero yo vengo a hablar de México, al menos así entendí la invitación que me hiciera el doctor Rubino. La malintencionada miopía de Bell, yo considero que es malintencionada esta miopía, luego fue retomada por los neoconservadores del estilo de Samuel P. Huntington, Francis Fukuyama, ya con otros propósitos mercadológicos, al mismo tiempo que formadora de políticas globales, en clara convivencia entre el poder público y el empresarial en el primer mundo. Son los grandes impulsores de la política neoliberal, que viene acompañada de un discurso ideológico que niega las ideologías y que decreta otra vez el final de la contienda entre visiones del mundo diferentes. Hablando de ideología, Huntington tiene otra propuesta. Aquí entraron las izquierdas. Primero gritaron, renegaron de las propuestas de los conservadores, pero poco a poco asumieron su papel dentro del esquema impuesto por quienes han sido criticados con tanto denuedo por ellos mismos. Las izquierdas, casi todas, se replegaron dentro del modelo impuesto desde arriba, ahora compiten entre ellas y contra las posturas que en la geometría política han definido como centro y derecha. A la mitad de la segunda década del siglo XXI, la izquierda mexicana, la definida como democrática según Waldenberg, ya se ha convencido totalmente de la tesis de los conservadores, renunció a la ideología y pactó su participación bajo las reglas de un juego a todas luces contrario a la tradición que tanto habían defendido durante décadas.
La izquierda mexicana se ha ido gastando igual como ocurre con otras de las organizaciones del mismo signo en diversas regiones del mundo. De los múltiples grupos y tendencias que existieron de esa izquierda que planteaba la transformación revolucionaria en tiempos de la fundación del Partido Comunista ya por 1919, hasta el harakiri que se hicieran los líderes de la izquierda histórica al aceptar las reglas del juego partidista en tiempos de la reforma política de 1977, se han sucedido un sinnúmero de altibajos en la izquierda mexicana hasta llegar al fondo que toca ahora. Y parece que ya lo tocó, quién sabe hasta dónde va a llegar. En 6 décadas pasaron las izquierdas por las posiciones anarcosindicalistas que en algún momento se dispusieron a poner fin al Estado, las estrategias colaboracionistas con la derecha y la extrema derecha con Vicente Romano Toledano, las disputas por el control del movimiento obrero, la expresión armada en los casos de Jaramillo y posteriormente de Genaro Vázquez y Julio Cabañas, sin dejar de mencionar la irrupción zapatista de 1994. Una izquierda, por cierto, que a muchos de los propios izquierdistas les provoca escozor, prurito, alergia y ñañaras. No cabe duda que la izquierda mexicana sucumbió ante los placeres expuestos por el neoliberalismo patrocinado desde las cúpulas empresariales y tecnocráticas que asumieron el control del Estado a partir de los años 80 del siglo anterior, siguiendo las directivas de la Comisión Trilateral a la que pertenecía J. Si bien la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, LOPE, para que vaya a tono con el sexenio cuando fue promovida, pero realizada, diseñada por don Jesús Reyes Heroles, no provocó la clausura inmediata del debate ideológico en izquierda, otra vez esa izquierda calificada como democrática por Woldenberg. Sí fue un recurso político que llevó poco a poco a la desintegración de los grupos, de las asociaciones y de los programas políticos de los partidos que siempre se ostentaron como partícipes de la ideología de la izquierda. Una década después, militantes priistas de larga carrera se adhirieron a las corrientes oportunistas de la dichosa izquierda para dar vida al Frente Democrático Nacional, que derivó en el Partido de la Revolución Democrática, del cual queda ahora no más que cenizas. Las discusiones, primero muy ideológicas, suscitadas a partir de la muerte de Stalin y luego hartas de un vacío ideológico sobre la conveniencia o no de participar en el juego electoral, terminaron con fuertes alegatos sobre el nombre del nuevo partido y las figuras que habían de representarlos en las contiendas en las urnas. El resto ya es historia por todos nosotros conocida. El grueso de la izquierda nacional se debate una y otra vez por arrancar un trozo del presupuesto al erario público y definir los nombres de los personajes que habrán de gozar de las prebendas, dietas, salarios, fueros e impunidades propias del sistema político mexicano. Me pregunto, ¿y la ideología? ¿Dónde quedó? Dice José Woldenberg que las izquierdas mexicanas tienen en común, es una cita de él, la búsqueda de la igualdad o la equidad social, no solo formal ante la ley, sino de facto. Esa definición general cobija sensibilidades y programas, formas de acción e idearios múltiples y variados. Hasta aquí la cita de don Pedro. La gran cobija entonces logra cubrir a todo quien quiera ser cobijado y hasta sobre espacio. Con estas definiciones tan amplias, tan poco delimitadas, diría yo poco serias, podemos incluir a Beatriz Paredes, a Felipe Calderón, a Marta Sagún, a Barack Obama, a Hillary Clinton, a quien quiera estar en la cobija de la izquierda. Aquí es donde se pierde toda la perspectiva del combate ideológico. La izquierda, dentro de la concepción democrática moderna, capitalista, es más, incluso dentro del neoconservadurismo, resulta una caricatura de las posiciones de izquierda, de lo que llamamos izquierda, al estilo de Lenin, Mao, Gramsci y todos ellos. La vigencia de la izquierda dentro del combate ideológico se disipa con esta idea de que todo puede caber en la izquierda. Es por ello que sin problemas individuos como Felipe Calderón se anuncian como políticos de izquierda sin empacho alguno.
El problema más grave, pero indicativo a la vez, es que ese laberinto del que hablaba Pepe Woldenberg hace ya casi una década, es el que evita que hasta los que se sienten de izquierda como parte de su proyecto de vida, ni tienen el ánimo de replicar ese tipo de declaraciones, ni el tiempo de hacerlo, ya que están muy preocupados por mantenerse en la palestra de las prebendas que otorga el sistema político partidista mexicano. La partidocracia tan generosa con sus políticos y los partidos y tan onerosa para los contribuyentes cautivos en México. ¿Cómo valorar el éxito o el fracaso de la izquierda mexicana con o sin ideología propia? Si retornamos en el tiempo y tratamos de entender los objetivos de anarquistas, comunistas, socialistas del primer cuarto del siglo XX mexicano, los avances de los miembros de la sociedad mexicana a la que se pretendía apoyar para la obtención de mejores condiciones de vida y lograr la emancipación, podemos marcar un rotundo fracaso, pues la situación, si no es similar, puede ser calificada de peor que la de entonces. A la izquierda democrática mexicana, tan solo en este 2014, se le asignó legalmente la nada despreciable cantidad de 1.284.366.136 pesos provenientes del erario público, repartidos más o menos el 55% para el PRD, el 23% para el Partido del Trabajo y el 22% para el Movimiento Ciudadano. Esto es la proporción dentro de todo lo que se les entregó a las izquierdas legales. Las cuentas del Movimiento de Regeneración Nacional, dichoso Morena, no son muy claras que digamos, pero solamente en este diciembre el Instituto Nacional Electoral estableció multas por casi 1 millón de pesos para Morena, reservándose otros posibles 700,000 hasta que se aclare o no otra serie de procedimientos sospechosos de la danza del billete. Evidentemente, eso de disfrazar una fuente de ingresos y reparto de recursos públicos con una máscara ideológica, yo no lo puedo considerar una base de la izquierda, pero sí de los izquierdosos. La valoración del trabajo de los políticos se hace tradicionalmente desde la comunidad de los propios miembros de las organizaciones políticas, y las izquierdas no juegan diferente en este juego de simulación. Cuando la batalla ideológica deja de existir, los resultados de tan fútil actividad política se miden de acuerdo a las exigencias de los propios simuladores. Se cuentan los cientos de millones de pesos que se gastan, los kilómetros recorridos en campaña, las horas y los lonches repartidos, los votos alcanzados, los escaños logrados y el número de comisiones en las que participan los legisladores, la cantidad de gobernadores afines a sus organizaciones y de representantes por aquí y por allá, las horas de spot televisivos que se produjeron, que se transmitieron, que se transaron, así como las multas a las que se hicieron acreedores los partidos. En otras palabras, no hay un informe certero acerca de los resultados del trabajo político por el cual deban responder los partidos a sus seguidores y votantes. Intentemos creer que existe una transparencia contable, el intento, ahí yo me tropiezo, ya que para ello está la autoridad electoral, y ellos que lleven a cabo ese ejercicio de transparencia junto con los partidos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa en términos de la efectividad de la ideología que dicen poseer y defender estos partidos? ¿Cómo responden los partidos a los ciudadanos quienes depositan su fe política en ellos? Bell, Huntington y Fukuyama deben reírse cuando les decimos que las ideologías persisten, sobre todo cuando hablamos de la izquierda. En cierto sentido, los votantes tienen el derecho de suponer que al votar lo hacen por una propuesta política plena de contenido ideológico, una de tantas de las que se presentan en el mercado electoral, pero, a final de cuentas, tristemente parece que deberíamos dar la razón a los ideólogos del conservadurismo político norteamericano. Los hechos así nos conducen a pensar: la ideología de la izquierda democrática es una especie de extinción. Los promotores del juego democrático están seguros que la diversidad de propuestas es suficiente para cumplir todas las necesidades políticas del pueblo mexicano. Sin embargo,
se convierten nuevamente en vendedores de la idea de una participación abierta, legal, pacífica, institucional y respetuosa de las reglas impuestas para evitar el desarrollo de una ideología de izquierdas según sus planteamientos originales. Dado que no estoy aquí para defender ni a una, ni a la otra, ni a aquella otra ideología, sino para explicar, o al menos intentar explicar, su participación en el abanico político mexicano, quiero adentrarme un poco en esta idea que me parece fundamental para entender a dichas izquierdas. Coincide este simposio con el centenario del nacimiento de uno de los hombres más congruentes dentro de las corrientes de la izquierda en México. Me refiero a José Revueltas. Los altibajos de Revueltas dentro de la organización del Partido Comunista de México se ven reflejados en sus dos salidas intempestivas en 1943 y luego en 1963. Además fundó y abandonó el Partido Popular, que ha quedado como una obra casi personal de don Vicente Lombardo Toledano. Revueltas fundó y refundó la Liga Espartaquista, de la que finalmente fue expulsado también, cuando no aceptó el plan reformista de los otros dirigentes. Algunos han calificado a José Revueltas de berrinchudo y terco, pero su línea fue congruente, principalmente la que exigía conformar un partido de estructura vertical, basada en el conocimiento, y aquí hay una gran diferencia con lo que vemos, conocimiento, donde se diera la voz a las diferentes posiciones, cosa que no fue fácil aceptar para los correligionarios políticos. Revueltas se enfrentó a las corrientes que pretendieron hacer de las organizaciones en las que militaba una copia de los partidos de clara tendencia conservadora. Los conocedores siempre habrían de ir a la saga, o sea, la gente que sabía, o la gente que pretendía saber, y quedaron a la saga y como meros adornos de una dirigencia únicamente ávida de poder. Dentro de la clasificación Woldenberg, la de José Revueltas es una posición típica de la izquierda autoritaria, allá Woldenberg, tanto por el diseño pretendido para el organismo de dirección política como por su formato de objetivos en el que la finalidad última de la reivindicación de Revueltas y sus compañeros era la transformación radical de la sociedad mexicana, eliminando todo vestigio de los componentes capitalistas en ella. Por supuesto, se trata de un radicalismo que asusta hasta el más bragado de los investigadores, pero en esa época, a principios de la década de los 60, cuando volvieron a expulsar a don José del Partido Comunista y luego hasta de la Liga Leninista Espartaco, eso era lo que privaba. El susto lo compartieron los mismos elementos de esa izquierda que se autonombraba radical y transformadora, que con el paso del tiempo terminó pactando con camaleónicos y dolidos priistas, que un buen día amanecieron con sendas etiquetas que los colocaba dentro de la banda izquierda del abanico político nacional. Ahora se hacen homenajes a José Revueltas, se hablaba de su trabajo literario, pero se sigue manteniendo a un lado todo ese cúmulo de posicionamientos ideológicos, propuestas organizativas y consideraciones teóricas y metodológicas para alcanzar una sociedad diferente. Queremos al Revueltas artista, reconocemos su capacidad como hombre de letras, pero su congruencia política y espíritu de sacrificio por las ideas son harto incómodos para quienes hacen la política. La manera de encauzar el cambio de la sociedad mexicana, sombríamente expuesta en su novela Los días terrenales, nada tiene que ver con los Casimires de Muñoz Ledo, de Cárdenas, con las pachangas de Laida Sansores o la comunidad en la cruz de Manuel Bartlett, con las bolsas de dinero y la desesperación de Bejarano por recoger las ligas, o la tranquilidad con la que los negociadores de izquierda, rodeados de asesores y edecanes, guaruras y choferes, tratan las millonarias asignaciones de recursos públicos para sus organizaciones revolucionarias. He ahí una gran diferencia entre una de esas izquierdas autoritarias y las izquierdas democráticas. Me vuelvo a preguntar, ¿dónde quedó la ideología? Otro ejemplo de una ideología en construcción diaria dentro de lo que hemos dado en llamar las izquierdas mexicanas
Lo encontramos en esa extrañísima forma de levantamiento armado, cuasi guerrillero, nacido hace ya 21 años en Chiapas. Ustedes saben a qué me refiero. En enero del 94, las izquierdas institucionalizadas, opacadas por la vorágine de los billetes y las ansias por alcanzar el poder, aplaudieron la irrupción de esto que vieron como parte del folclorismo del México profundo. Pero junto con el aplauso llegó el temor, pues la vinculación real o ficticia que se podría encontrar entre los unos y los otros disminuía la capacidad negociadora para la obtención de los recursos etiquetados para construir la democracia. En los hechos, su comandante Marcos siempre descartó la viabilidad de la lucha electoral como posibilidad transformadora del país. Maquillar no significa cambiar. Ese es un aspecto que lo acerca mucho a las posiciones de revueltos. La incomodidad del EZLN y particularmente de su dirigente no proviene ni de las armas ni de la cantidad de superficie territorial controlada por el zapatismo. Los conceptos son los que calan hondo en quienes se dedican a la política desde los partidos o desde los puestos públicos. La presencia ideológica de Marcos y los zapatistas dentro del espectro de las izquierdas posiblemente haya producido mayor efecto en organizaciones de otros países que en las de la sociedad mexicana. 10 minutos de discurso de Marcos siempre implicaron más ideas y posicionamientos ideológicos que todas las participaciones de los legisladores de las izquierdas entre enero del 2000 y esta semana en la que ya se fueron de vacaciones, exhaustos de tanta labor, fabricando, parchando y recomponiendo leyes. La historia reciente de las izquierdas mexicanas, parafraseando al extinto Marcos, conlleva más sombras que luces. Entre la luz y la sombra, últimas palabras del comandante Marcos antes de dejar de existir, resulta una de las piezas declarativas más importantes en los años recientes de la izquierda mexicana, más por su contenido ideológico que por su aspecto coyuntural o la cantidad de elementos que proporciona para hacer sorna de los dirigentes nacionales. La carta de despedida del submarcos es un alivio para quienes siempre se incomodaron con sus conceptos, pero difícilmente los intelectuales orgánicos de las organizaciones de la izquierda mexicana electoral podrán rebatir y ponerse al tú por tú con esa avalancha de ideas. Sin embargo, mucho temo, que esos grupos formales de la política mexicana ni siquiera se hayan tomado la molestia de leer el documento. Ya se preparan para asaltar las posibles posiciones que les pueda dar el proceso que concluye en 2015. Sombríos son los futuros de esas izquierdas, ya que han renunciado a la lucha ideológica, a la confrontación de ideas con quienes supuestamente piensan diferente, y la ciudadanía se lo entiende. La política electoral se ha convertido en un inmenso intercambio de regalos, donde todos ganan porque ganan, y si no hay condiciones para ganar, nadie le entra. Uno de los graves problemas con este intercambio de regalos, como en todos los intercambios de regalos, es que la dignidad de las personas queda en el suelo, donde todo el mundo la pisa. Al final, los intercambios se hacen para que todos celebren la Navidad con un regalo en las manos. La democracia electoral mexicana es para que quienes participen siempre tengan algo en las manos. Pocos entienden el significado de la Navidad, pocos ciudadanos, los de a pie, entienden el significado de la contienda electoral, como el gran juego del toma y daca entre los partidos, sin ideas, pero con mucho dinero de por medio, y la posibilidad de participar en primera fila dentro del ejercicio del poder que nada cambia para la sociedad, sino para quienes juegan por obtener un lugar en el circo de la